no sé si la palabra es muy fuerte, bendecido, pero como titular del Consejo Deliberante. No, básicamente siempre uno trata de construir acuerdos y en base a eso trabajar en consenso, si no, no sirve, ¿no? La verdad que las victorias a lo pirro, como se dice, no tienen sentido y no tienen utilidad, y creo que no, realmente recibí un respaldo tanto de mi bloque como de la oposición, que se mostró, por supuesto, a la hora de la votación, donde, bueno, me respaldaron por unanimidad. O sea, obviamente que siempre quien está en política tiene aspiraciones, si no, no tiene sentido muchas veces. O sea, el esforzarse obviamente implica también tener una aspiración, el hacer el trabajo bien, el trabajar correctamente, como creo que en cualquier ámbito laboral, o sea, en el suyo, en el de cualquiera persona que inicia un trabajo, siempre hay unas aspiraciones a ir mejorando. Bueno, en la política sucede lo mismo, todos tienen sus legítimas aspiraciones y bueno, de alguna manera siempre quien sale a la cancha en algún momento tiene que salir en algún momento porque es bueno para algún determinado momento y seguramente en otro momento las habrán o habrán otras personas que también tendrán su momento para este espacio, que creo que son útiles y que van a servir también a mejorar la institucionalidad del Consejo, ¿no? Y manejar el Consejo no es fácil porque uno dice, bueno, si bien uno pertenece a un partido, pero hay que consensuar, ¿no? Hay que lidiar y porque una cuestión es una especie de mediador también, ¿no? La verdad que uno cuando es presidente de todo el cuerpo, ¿no? Claro. Tanto más allá de que yo tengo una identificación partidaria con el Partido Peronista, obviamente lo que uno tiene que trabajar es en consenso con las otras fuerzas y realmente dirigir la institución para que la institución le sirva a los vecinos, ¿no? Y en esto incluye tanto al arco oficialista como al arco opositor, trabajar que en este año no da para la chicana, no da para cosas que la gente de alguna manera sabemos desde la política que muchas veces, por más que a veces suceden, no caen bien. Hoy creo que tenemos que trabajar en buscar siempre los puntos en común, los puntos que nos unen y a partir de eso tratar de ir viendo cómo resolvemos las diferencias, ¿no? Entonces en esto obviamente uno lo que va a intentar es dialogar mucho, trabajar con mi bloque y con el Ejecutivo Municipal, pero también entender que hay unas otras fuerzas políticas que también tienen su mirada y en esto ir construyendo consenso. ¿Y hay predisposición de los otros partidos, los concejales, porque no todos son iguales, hay alguno más picante que otro? Bueno, a ver, lo de picante a veces nos ha tocado a todos, a veces también expresarnos de alguna manera, de alguna forma, y actualmente inclusive creo que hoy en las redes tenemos ejemplos de bastante, que ya por ahí a veces uno cree que se pasan un poco de rosca, por decirlo, pero yo creo que pasa también a la hora de decidir los temas importantes. Está la opinión, ¿no? Que puede ser un poquito más áspera que otra, sí, pero después hay algunos que están cayendo muy bajo, ¿no? Sí, en esto es la diferencia, otra cosa es cruzar directamente la barrera y meterme con cosas personales o cosas que le hacen mal a la sociedad como mensaje, ¿no? La verdad que sí, o sea, en esto uno tiene que saber hasta dónde su mensaje es correcto, hasta dónde tiene alguna picardía política, entre comillas, y otra cosa es traspasar límites de que afectan al sentir de la gente, al sentir de sectores. Bueno, ya lo hemos visto a nivel nacional, lamentablemente es bochornoso lo que a veces sucede en las redes, pero nuestro consejo, más allá de que tenemos mirada, también se logran consensos a la hora de uno. Lo que pasa que a veces lo que no se ve es lo que sucede muchas veces en el recinto, que a veces son sesiones que ya vienen obviamente con los acuerdos tomados ya, y muchas de las ordenanzas, muchas de las piezas legales, por supuesto que salen en mayoría. Obviamente que hay otras que hay diferencias y obviamente termina siendo la diferencia de votos la que define la situación, pero entiendo yo que hoy hay predisposición para ir pactando cosas que al vecino le sirvan, que necesita el vecino. Y bueno, y las diferencias políticas las estaremos dejando porque la crisis que hoy estamos atravesando
y como recién hablábamos antes un poquito de empezar esta entrevista, de la situación de lo que es comprar alimentos, de la situación de llegar a de comprar un kilo de pan, que es imposible. Hoy creo que la gente compra ya por bollitos. Sí, compra por bollitos. Honestamente creo que hace que tengamos que tener una mirada distinta, y es lo que pretendo yo como presidente del Consejo, avanzar a un Consejo de consensos y que realmente esté al servicio de la comunidad en los alcances que tiene obviamente el Consejo Deliberante, porque también hay que entender que muchas veces hay situaciones que exceden a la posibilidad de lo que podemos hacer desde el cuerpo, ¿no? Sí, ustedes no son la legislatura ni el Congreso, ¿no? Eso está bueno que se aclare también, ¿no? No, nosotros podemos ser lo que siempre muchas veces hemos charlado en este lugar. Sí. Mediadores, sí. Entender que por ahí podemos trasladar situaciones a organismos más superiores, o quizás por la vinculación política que uno tiene, poder hablar. Bueno, me ha tocado estar hace poquito con algunas instituciones en donde hemos hecho de vínculo con el Ministerio de Salud de la provincia y con la obra social OSEP, y la verdad que esos son recursos que uno tiene que también pone a disposición de la comunidad, ¿no? Más allá de tener la banca de concejal o el espacio, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades que nosotros como funcionario tenemos y que podemos lograr. Lo demás obviamente vamos a acompañar a nuestros vecinos, vuelvo a decir, porque realmente creo que hoy, insisto, la magnitud, todavía no ha caído la población en conciencia, la magnitud de la crisis económica que estamos surcando, ¿no? ¿Qué les está reclamando el vecino hoy? ¿De qué se queja? ¿Qué es lo que les dice a ustedes? Primero, yo creo que pasa, vuelvo a decirte, por una situación de la falta de su situación económica, ¿no? Sí. Y hay un enojo con la política muy importante, que obviamente traspasa todo el arco político, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que hoy el vecino, su enojo es por su situación económica actual, porque no le alcanza para llegar a fin de mes, porque tiene los impuestos que no los puede pagar, tiene una situación de que no tiene trabajo. La verdad que hoy la temática más grave es la situación laboral, la situación de la falta de dinero para poder llegar a comer a fin de mes, y bueno, obviamente que nos necesitan y que nos piden soluciones. Nosotros obviamente el Estado municipal vamos, en la medida que obviamente se pueda y que se cuenten con recursos, se van a ir avanzando en acompañar en las situaciones sociales que vayan surgiendo, ¿no? Acompañando comedores, acompañando desde desarrollo social a aquellas personas que necesiten el auxilio, como a veces tan fríamente se dice, la gente que se cae del sistema, es como si la borráramos de esa planilla Excel que tanto se puso en algún momento en vigencia, ¿no? La verdad que tan fría, bueno, pareciera que se borraran de la planilla Excel, ¿no? Toda esa gente, obviamente, que hoy en día está enojada con la política, pero que también, insisto, necesita de un Estado presente. Hoy, lamentablemente, sabemos que el gobierno nacional se está retirando, se ha retirado de todo esto, y obviamente queda el municipio presente en una situación en donde, bueno, tendrá que ir viendo cómo, digamos, puede estar acompañando al vecino en función de los recursos con los que cuenta, ¿no? ¿Por qué se ha caído en esto hablando de Estado, de que algunos sanrafaelinos, mendocinos, argentinos, ¿no? Han caído en eso de que el Estado siempre es malo, pero ayer, por ejemplo, hablábamos con la gente de turismo, de la Cámara de Turismo, nos decían que fue un verano para el olvido directamente, ¿no? Que los perjudicó mucho la eliminación del previaje, y ahí es cuando uno dice, che, macana, el Estado estaba presente ahí, porque después le pone guita en el bolsillo al vecino de otra provincia que viene a tu tierra, gasta, el prestador paga impuestos y vuelve al Estado. Es un círculo, no es una cadena. Y uno dice, pero pará, entonces ¿estás de acuerdo con que el Estado no esté presente? El Estado recorta, pero el Estado tampoco le llega guita. Entonces, ¿cómo es esa fórmula de que me tiene que ingresar guita? No te ingresa plata de esa forma. No. Si no ponés, si no invertís, no te va a regresar.
Claramente hay una situación que creo que ha sido una fuerte campaña y de penetración que no es solo de Argentina. Prácticamente, si uno lee la política internacional, hay un movimiento muy fuerte básicamente con este tipo de ideología, que creo que surge también desde los traumas que se han generado propio de la pandemia. O sea, no es un caso aislado el de Argentina, hay la ultraderecha con este pensamiento, ha ido penetrando en el pensamiento de la población, y en esto obviamente que han habido situaciones en donde no se han podido arreglar situaciones. Entendemos que si bien la situación no se compara con la del año pasado, veníamos de una situación de crisis difícil en el gobierno nacional, y claramente la gente ha mostrado obviamente un hartazgo de esto, ¿no? De tener que permanentemente lucharla, pero claramente no contaba con que PAMI entregaba nuestros medicamentos, y ahora los oncológicos, que aún es más grave, donde se está viendo que no se están entregando a nuestros jubilados. No contaba con la presencia de los bolsones de comida a los comedores comunitarios, donde llegaba el Estado Nacional. Obviamente que había un tema de subsidios, tanto a la parte de lo que son servicios eléctricos, agua, gas, que hoy no van a estar y que se van a hacer sentir. Había una situación de subsidios al transporte que tampoco van a estar. En San Rafael se van a sentir, y mucho. Y la verdad que esto, cuando de alguna manera este enojo pase y se disipe esta situación, la gente va a haber quedado cuenta que ha caído en otra estafa electoral más, porque ya tuvimos una con Macri, una estafa electoral donde la casta iba a pagar gasto, una casta que, bueno, está definida porque por la política, por la vieja política, o está definida por los empresarios o quienes han vivido del Estado y siguen viviendo del Estado, que son las grandes corporaciones. La verdad que en esto creo que cuando se disipe y vea que el peso ha caído nuevamente sobre la población, como sucedió en el gobierno de Macri, la verdad que ahí vamos a tener que ver, o la población va lamentablemente a reaccionar y va a darse cuenta y va a poder comparar una situación con la otra. Obviamente que es un tránsito difícil el que nos espera, el mismo presidente lo ha dicho, y bueno, la verdad que nosotros estaremos ahí para acompañar a nuestra población y ayudar, vuelvo a repetir, en lo que se pueda desde un Estado municipal que está también un poco hackeado de lo económico, porque no recibe recursos nacionales, porque ha tenido una afectación de la coparticipación que está en discusión de casi 500 millones de pesos, que no es poca plata en el año para un municipio. Y la verdad que todo esto, esta tormenta perfecta, como se dice, bueno, igual va a tener un municipio que va a tener la postura activa de estar al lado del vecino. Y ustedes como municipio, recién decía Samuel que obviamente que ustedes llegan hasta ahí, pero son nexos, ¿no? Pero no se desentienden de los problemas. Y uno de los grandes problemas, que yo diría que más que problema es un drama, es la inseguridad, ¿no? Y la inseguridad que viene por el delito, pero también no hay quien contrarreste la inseguridad, porque los policías, que nosotros hemos hablado, no vamos a dar nombre y apellido, pero están muy enojados, están ganando muy poco, pero muy poco. No tienen forma de protestar, han protestado a la familia, se le han agarrado con la familia también, y no son pocos los que están pensando en el retiro, pero no es un invento nuestro. No, han habido, de hecho, renunció el otro día uno en vivo y en directo, que no ha pasado nunca en la historia que un policía renuncie ahí en el CEO y diga renuncio, entrego la placa, entrego todo, ¿no? ¿Les preocupa a ustedes eso? ¿Qué están hablando como equipo político? Me refiero, porque ustedes no resuelven el tema, pero la inseguridad está golpeando en San Rafael. ¿Cómo no nos va a preocupar? Inclusive nosotros recibimos a los familiares, nos comunicamos en su momento con el ministerio, le transmitimos al bloque, digamos, radical la situación. La verdad que obviamente que no hay plata que alcance en un contexto económico como el que estamos, y la verdad que el policía, sin elementos como son la sindicalización, y que está por ley, por supuesto, y sin elementos para poder hacer un reclamo genuino, ¿no?, de la realidad que están pasando, obviamente termina estallando en esta situación que ha venido acumulándose mucho tiempo, ¿no? O sea, la verdad que las fuerzas policiales siempre han estado
en una situación económica complicada, pero obviamente hoy se hace mucho más grave, ¿no? Entonces, la verdad que no deja de ser preocupante. Hemos estado recibiendo, hemos estado en contacto con gente del Ministerio de Seguridad, tanto desde el Consejo como desde el propio intendente, y bueno, la verdad que no es un tema que podamos abordar nosotros, pero bueno, sí estar a la escucha, sí ofrecer nuestra casa de alguna manera para ayudar y colaborar aquí en esta situación. Vuelvo a decir, no es fácil cómo resolverlo. Hoy en día esta postura de Milei de cortar los recursos a las provincias no ha sido un castigo a los gobernadores. Esto un poco, más allá de que suene cliché y repetitivo, la verdad que ha sido un castigo a la gente y se repercute en toda esta situación, ¿no? Samuel, nos metemos un poquito en tus proyectos, porque además sos concejal, ¿no? Estás trabajando sobre un proyecto relacionado con la ludopatía, ¿no? Sí, la verdad que un poco también charlando con los vecinos y con el resto, con compañeros de trabajo, una cosa que se está viendo cada vez más frecuente es estos casinos online que lamentablemente están a la casa de nuestros jóvenes en las escuelas. Y lamentablemente mayores inescrupulosos, es como que levantan apuestas, por decirlo de alguna forma, le cobran a los chicos y juegan con billeteras virtuales y con estas plataformas online, y la verdad que cada vez se está agravando más la situación al punto de transformarse en, bueno, es una adicción más distinta quizás a otras que nosotros solemos caraturar normalmente como una adicción, y que también trae innumerables perjuicios para los jóvenes y para su familia, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hemos pedido es a la dirección de escuela que empecemos a trabajar. De todas formas, no nos hemos quedado solo en el pedido de la dirección de escuela. Esta mañana ya hemos tenido reuniones con funcionarios municipales para trabajar en algunas actividades como juventud, y prontamente lo haremos con educación, para trabajar en algunas actividades para avanzar en la prevención y sobre todo tratar de canalizar estas situaciones que bueno, afectan a nuestros jóvenes y que traen mucho perjuicio, porque la verdad que al tener una accesibilidad a un celular, a una cuestión virtual, se hace mucho más fácil, y para colmo generalmente son mucho más adictivos que quizás el clásico casino, que además que no pueden entrar, pero obviamente es mucho más accesible para nuestros jóvenes y personas inescrupulosas que lamentablemente utilizan su mayoría de edad para de alguna manera generar lo que se dice usualmente, bueno, levantar la apuesta, cobrar para jugar. Es un tema interesante, lo vamos a seguir charlando a esto, profundizando, porque es uno de los temas que es de actualidad. Sí, tenemos muchas denuncias al respecto. Es muy importante. Bueno, Samuel, muchas gracias. No.